gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más. Vamos ya a escuchar la lectura del capítulo 7 de la segunda epístola de la carta a los Corintios. Escuchemos con atención. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No para condenar os lo digo, que ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha confianza tengo de vosotros mucha gloria, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque aun cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestra carne, antes en todo fuimos atribulados de fuera, cuestiones de dentro, temores. Mas Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él fue consolado acerca de vosotros, haciéndonos saber vuestro deseo grande, vuestro lloro, vuestro celo por mí, para que así me gozase más. Porque aunque os contristé por la carta, no me arrepiento. Bien que me arrepentí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque el dolor que es según Dios obra arrepentimiento saludable, de que no hay que arrepentirse, mas el dolor del siglo obra muerte. Porque he aquí, esto mismo que según Dios fuisteis contristados, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y aún defensa, y aún enojo, y aún temor, y aún gran deseo, y aún celo, y aún vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el negocio. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que hizo la injuria, ni por causa del que la padeció, mas para que os fuese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por tanto, tomamos consolación de vuestra consolación, empero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido recreado su espíritu de todos vosotros. Pues si algo me he gloriado para con él de vosotros, no he sido avergonzado. Antes, como todo lo que habíamos dicho de vosotros era con verdad, así también nuestra gloria delante de Tito fue hallada verdadera. Y sus entrañas son más abundantes para con vosotros, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo estoy confiado de vosotros. Bueno, nos sigue alentando el apóstol Pablo, y aquí toca un punto muy bonito. Fíjense que en el capítulo anterior había cerrado pues con lo dicho por el profeta Oseas y por el profeta Isaías. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, hermanos, pues tenemos tales promesas, haciéndose referencia a estas hermosas promesas citadas del Antiguo Testamento, estas tales promesas de que morará en nosotros, nos recibirá, Él será nuestro Padre. Esto nos debe motivar para buscar la santidad, como debe ser, en el temor de Dios, en ese fervor, en esa constancia, en esa perseverancia, perfeccionando esa santidad en ese temor de Dios, en esa búsqueda a lo que por nosotros mismos jamás produciremos. La santidad es la naturaleza de Dios, y a manera que nosotros nos acerquemos más a Él como hijos,
podremos entonces imitar esa característica del Señor, porque el Señor nos manda a que seamos como sus imitadores, es decir, y usted lo analiza, y nuestros hijos, moldeados por nuestra conducta, van adquiriendo rasgos de manera, claro, hay unos que son hereditarios, pero hay unos que son conductuales. Realizan las conductas, los gestos, las ciertas situaciones que ven de sus padres. Y eso es precisamente el llamado del Señor. Dice el apóstol Pablo, resumiendo la apelación que inició en el capítulo 6 sobre aquella persona que quiso malponer la autoridad del apóstol Pablo. Y él dice, lo he dicho antes en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Entonces, Pablo hace notar que nadie en la iglesia de Corinto puede acusarle con justicia. Nadie. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Y no lo dice para condenarlos, no, porque ya él lo había dicho antes, así en sus corazones. Y en esa franqueza que él tenía, que había manifestado a la iglesia en Corinto, mucho se glorió con respecto a la posición de esta congregación y está consolado, porque halló que en esas, por decir, en esas disciplinas que el apóstol les envió a través de la carta, él recibió que había cosechado frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué sucede con esto? Y esto es un punto muy lindo que se detalla en este capítulo, porque él va haciéndose la referencia que tras una larga digresión, Pablo resume el relato de su viaje y esta angustia de esta ansiedad que experimentó mientras esperaba la noticia de Tito. Y él expresa entonces que Tito le trajo la buena noticia de que los corintios se habían reconciliado con Pablo y habían respondido a su carta severa con ese arrepentimiento, con esa sujeción, con esa obediencia. Y esta noticia le consoló, le alentó, trajo gozo al corazón del apóstol. Y fíjense que él hace acá un discernimiento sobre lo que sucede cuando hay arrepentimiento, cuando hay, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae ese dolor cuando viene de Dios? ¿Y qué sucede cuando lo produce el mundo? Y él pronuncia estas diferencias, esta severidad, porque él dice, miren, yo he sido contritado, sí, porque ustedes también fueron contritados para arrepentimiento, pero han sido contritados según Dios. Y esto no es pérdida, no. Esto más bien, esta tristeza que es según Dios, les produce a ustedes un arrepentimiento para salvación. Fíjense cómo él hace esta otra contraparte. No hay de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense esto. Y es sumamente deleitoso esta parte como le explica el apóstol Pablo. Cuando hay esa tristeza, a causa de que el Espíritu de Dios nos redarguye, porque hemos hecho mal, porque hemos obrado de manera imprudente, porque hemos errado, esa tristeza produce en nosotros un arrepentimiento, pero a la vez ese reconocimiento nos permite buscar la reconciliación con Dios. Y entonces él muestra lo opuesto. ¿Qué sucede con el mundo? El mundo, esa tristeza que nos da el mundo, produce muerte. ¿Y qué punto tan importante? Porque esto lo podemos sin duda alguna enlazar con esa depresión en la cual muchos caen a causa de situaciones que el mundo les ofrece. Y sí, sin duda alguna, produce muerte, porque muchos, triste y lamentablemente,
recurren al suicidio. Fíjense la diferencia entre la tristeza que nos causa reconocer que le hemos fallado a Dios, que no hemos obrado de acuerdo a su voluntad, y reconocemos y nos arrepentimos y procuramos, el Espíritu de Dios nos da esa capacidad para buscar la reconciliación, para poder pedirle perdón a Dios. Y Él mismo nos da testimonio de que el Señor recibe nuestro perdón con alegría, con gozo. No así la tristeza que se consigue en el mundo. Al contrario, esa tristeza que se consigue en el mundo nos hunde en la más grande desesperación, a tal punto que muchos, al no encontrar solución humanamente, recurren a una drástica muerte. Entonces, fíjense cómo aquí podemos sondear los sentimientos que se producen cuando es el Espíritu de Dios quien nos redarguye, quien nos corrige, quien nos insta a cambiar. Y cuando estamos padeciendo situaciones inapropiadas a causa de nuestras malas decisiones y el mundo nos catapulta a una muerte. Y no solamente física, no solamente ocurre una muerte física, sino también espiritual. Porque sabemos que el que arremete contra su vida, triste y lamentablemente, no hay promesa de salvación. Se entregó a la muerte y Dios es el único que da y quita la vida. Y cuando usted se aniquila, triste y lamentablemente, entonces no hay nada por hacer. Y eso es lo que busca el enemigo de este mundo, que caigamos en esa depresión, en esa miseria y arremetamos contra nuestras vidas, recordando lo que nos enseña la palabra, que nosotros somos cuerpo, nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu de Dios. Y si nosotros destruimos este templo, ¿qué pasará? No los dice la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor a los tales destruirá también, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, me gustó mucho cuando estábamos leyendo este capítulo, cómo el apóstol Pablo hace las dos diferencias. Y es verdad, hermano. Con esto nos está expresando que sí, en el camino de la fe, sí se sufre, sí hay tristeza, pero esa tristeza es recompensada con el consuelo de Dios. Dios nos consuela. Qué lindo es sentirse perdonado, ¿verdad? No así el mundo. El mundo, hermano, nada bueno nos ofrece. El mundo, después que nos ve postrado en la miseria, se ríe y nos paga con la muerte. Entonces, aunque el apóstol Pablo decía, miren, yo lo lamenté, pero Pablo insistió por un momento, el apóstol Pablo sintió por un momento ese dolor, porque lo contristó a causa de ese arrepentimiento en sus eternos beneficios. Ahora él sentía gozo. Entonces ya no era ninguna pérdida que padeciera por su parte. La carta del apóstol Pablo no fue que los perjudicó, sino que los ayudó y los guió a la completa restauración. Y la tristeza que es según Dios, es lindo saber que el arrepentimiento nos trae salvación. Esa es la respuesta de volverse a Dios, de lo cual no podríamos nosotros arrepentirnos, porque eso nos trae entonces fortaleza. Y la enérgica reacción de los corintios fue estimulante, tan estimulante para el apóstol Pablo, porque él quedó la evidencia de que esa persona que había sido su ofensor, que lo relata en el capítulo anterior, su alarma ante esa situación creada, ese ardiente afecto demostrado por el apóstol Pablo y esa disposición de hacer justicia, la iglesia también se opuso a esos rebeldes. Es decir, el apóstol Pablo entendió que sí, el pueblo de Dios estaba dispuesto a corregir y a defender con justicia la causa del siervo de Dios. Entonces, es decir, no he sido avergonzado, explica el apóstol Pablo. Esto quiere decir que ellos, como congregación, como
engendrados por el apóstol Pablo por medio de la fe, porque el apóstol Pablo dice, mire, ustedes son el sello de mi apostolado, son ustedes. Ustedes han sido el sello de mi apostolado. Ellos no abandonaron al apóstol Pablo, ellos asumieron la responsabilidad y reivindicaron el apostolado y levantaron nuevamente ese respeto, ese apoyo hacia el gran siervo de Dios. Entonces, con temor y temblor, ellos mostraron respeto. Ellos mostraron una referencia a este gran apóstol, pues al ver su entrega, al ver su preocupación, porque de esto consiste. El apóstol Pablo, si bien fue el encargado de llevarles la palabra de Dios a estos lugares, no solamente se conformó con llevarles la palabra, sino en que la palabra de Dios hiciese el efecto en cada uno de los creyentes y ellos crecieran en la fe, que ellos mantuvieran ese perfil de santidad. Fíjense cuántas cosas lindas tenía la iglesia de Corinto, muchas cosas lindas, estaba llena de dones y de talentos, pero habían cosas que debían corregirse, a los cuales el apóstol Pablo con prontitud lo hizo. Y la reacción que ellos tuvieron, lo que le informa a Tito, fue tan satisfactorio para él, que les dio la esperanza, pues, y el sentir de que sin duda alguna en ellos había ese temor, que habían reconocido el gran esfuerzo, la gran inversión que había hecho el apóstol Pablo para beneficio y fortalecimiento de la obra de Dios en ese lugar. Vamos a seguir avanzando hacia el siguiente capítulo. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios, que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su agrado han dado conforme a sus fuerzas. Yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún a sí mismos se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por la eficacia de otros, la sinceridad también de la caridad vuestra. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros apretura, sino para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, porque haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Empero, gracias a Dios, que dio la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Pues a la verdad recibió la exhortación, mas estando también muy solícito de su voluntad, partió para vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias el compañero de nuestra peregrinación,
para llevar esta gracia, que es administrada de nosotros para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro pronto ánimo, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, al cual muchas veces hemos experimentado diligente, mas ahora mucho más con la mucha confianza que tiene en vosotros. Ora en orden a Tito, es mi compañero y coadjutor para con vosotros, o acerca de nuestros hermanos, los mensajeros son de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria acerca de vosotros. Bueno, tenemos entonces el apóstol, una vez que el grupo de hermanos de allí de Corinto reconocen sus faltas, muestran algo bonito, y es que el arrepentimiento conlleva a cambio de actitud. Y en ello se muestra ahora una generosidad muy grande para ayudar. Y él le dice, miren, les sabemos saber las gracias de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Por qué hace referencia? Porque Pablo ahora, el proyecto antes mencionado de levantar una ofrenda en la iglesia que se ha fundado a fin, por supuesto, de llevarla a la iglesia de Jerusalén. Y entonces, Macedonia, que queda al norte de Grecia, y Acaya, donde estaba ubicada la ciudad de Corinto, eran rivales tradicionales. ¿Qué sucede? Que Pablo menciona a los de Macedonia varias veces en estos dos capítulos, sabiendo pues que los corintios se sentirían obligados a actuar a causa de la comparación. Y el apóstol apela a esta natural motivación con otros, pero también ofrece otras razones para ofrendar generosamente. Y él les hace ver entonces que las iglesias de Macedonia habían sido perseguidas desde su fundación y ellas eran también pobres, pero ofrendaron con gran gozo y generosidad. Es decir, el apóstol Pablo aquí les recuerda la necesidad de la colecta para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén, y les hace mención el gesto de amor que habían tenido la iglesia de Macedonia pese a su limitante económica. Eso no fue excusa para dar de lo que ellos tenían a la iglesia en Jerusalén. Y entonces hace este apelativo para motivarlos a que si estos hermanos de Macedonia con sus limitaciones pudieron dar de sí lo mejor para ayudar a los hermanos que estaban en Jerusalén, pues el apóstol Pablo esperaba también de los corintios que no estaban en la misma situación, porque económicamente Corinto era una iglesia o un lugar próspero. Entonces les toca sensibilidad para que ellos también se unan a la colecta que se estaba realizando en beneficio de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y eso es muy lindo, hermanos, porque esto ha sido siempre, desde la antigüedad, en el ministerio de Jesucristo, siempre ha habido ese realce de no solamente bendecir a las personas por medio de la palabra de Dios, sino a través de esos gestos de amor. Y Dios pone en nosotros esa necesidad, dar lo que Dios nos da. Y cuando usted lo da de corazón, cuando usted de lo poco que tiene, o quizás a veces de lo único que tiene, usted da, Dios se agrada de una manera especial. ¿Por qué? Porque usted lo está haciendo no para ser mirado, no para ser reconocido, no para ser recompensado por el ojo humano, sino sabiendo que todo lo que tenemos es dado de Dios. Y en nosotros se tiene que hacer como un ciclo, así como sucede con el ciclo del agua, que desciende el agua de los cielos, llega, se evapora y regresa. Algo así debe de pasar con nosotros. Nosotros recibimos de Dios, y así como recibimos, nosotros también entregar. Y eso es bonito.
Eso es gratificante cuando hay ese sentir de ayudar a alguien y a veces no tienen que llegarle a pedir una ayuda porque Dios pone esa necesidad en usted. Y es maravilloso. Es maravilloso sentirse instrumento de Dios, que Dios a usted lo bendice y usted siente como una deuda con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos enseña. Cristo lo enseña. Aquellos hombres que ayudaron, que vistieron al desnudo, que alimentaron al hambriento, que hospedaron al peregrino, no lo están haciendo en realidad a ellos, lo están haciendo a Dios. Porque Jesucristo le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, esto conlleva, hermano, a un ciclo de bendición. Recibimos de Dios, entregamos también, porque es que nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos la única Biblia hablante que el mundo puede conocer, a través de nuestras formas, a través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos. Parece mentira, pero se predica más con un gesto de amor y de bondad que con un sermón bien delineado que usted haya dado. Se predica mucho más y convence. Porque como dice por allí un refrán, las palabras se oyen, pero los hechos hablan. Usted puede dar un sermón sumamente delineado, con finura, pero si nuestra vida no está acompañada por esto que estamos hablando, entonces pasamos a ser como címbalos que resuenan. Pasamos a ser vacíos. Entonces cuando usted realmente actúa de esa manera, el apóstol Pablo llevando a los corintios a un escalón más, a perfeccionarse. Entonces toca esta solicitud para que ellos pudiesen dar más allá de sus fuerzas con sacrificio y participar, compartir junto a las otras iglesias que ofrendaban para auxiliar, por supuesto, a los santos en Jerusalén. Y esto es un mandato. La palabra del Señor nos dice que tenemos que ser sobre todo con los domésticos de la fe, ayudarnos, porque imagínense, entre nosotros mismos tenemos que auxiliarnos, somos adoptados o fuimos adoptados por el mismo Padre. Entonces la generosidad se debe acompañar con el gozo, sin duda alguna. Entonces, él les dice para que recogiesen el dinero de modo que se pudiese enviar. Entonces Pablo enviaba a Tito de vuelta a Corinto y esta vez para entregar la segunda carta dirigida a los creyentes de esa ciudad y para concluir la supervisión de la colecta que debía completarse antes de la llegada del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué hace la referencia? Ellos abundan también en esta gracia de ofrendar. Es tan importante como las otras actividades en las que los corintios habían demostrado su celo. Esto es parte del saber amar y convivir y guiar y ayudar. A veces nosotros decimos, ay Señor, ayúdale a los que no tienen pan. Pero si nosotros tenemos en nuestra manera de compartir pan al que no tiene, estamos siendo los brazos que ejecutan la voluntad de Dios. Y quizás nosotros podemos ser la respuesta a una oración elevada por esa alma necesitada. Y eso es lindo, hermanos, de verdad, eso es lindo, ayudar y no hacerlo, vuelvo y les digo, no hacerlo para ser visto de los hombres y para ser alabado, porque en nosotros nada bueno hay. Si hay algo bueno es porque Dios lo ha puesto en nosotros, pero en sí el ser humano no tiende a tener esas inclinaciones al bien, es puesto y guiado por el Espíritu de Dios para hacer esa obra del bien. Y el apóstol Pablo seguía diciéndoles entonces que no hablaba como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también esa sinceridad del amor que ellos manifestaban. Entonces, la ofrenda es un gesto voluntario y el más grande e inspirador ejemplo de generosidad es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico
no es una referencia de las riquezas materiales de Jesús durante la vida terrenal, no, sino es un reconocimiento de su eterna condición del Señor del cielo y de la tierra. Él se hizo pobre a través de la completa entrega en sí en la encarnación y en la crucifixión, y con su pobreza se refiere a ese sacrificio personal que hizo por toda la humanidad. Y entonces el apóstol Pablo da un consejo, una opinión y no un mandato para borrar cualquier apariencia de coacción. Y desde el año pasado los problemas entre Pablo y la iglesia de Corinto quizás retrasaron un poco este proyecto. Entonces, la voluntad dispuesta, ese deseo de dar, es la cuestión clave. No es el monto de la ofrenda, es esa solicitud, es ese gozo con que usted lo da. Y eso pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. A veces gastamos en cosas que no necesitamos realmente. Pero qué bien se siente cuando el Espíritu de Dios te da la indicación, ayuda a tal hermano, o entrégale. Eso es lindo, hermano, ser ese instrumento, ser ese brazo que ejecuta la voluntad de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que en ese tiempo, pues con igualdad, la abundancia que sirva para suplir la escasez de ellos. Y los corintios disponían en esos momentos de más recursos que los cristianos que estaban en Jerusalén, y como da a entender Pablo, más que hasta los mismos de la iglesia de Macedonia, quienes acababan de entregar una generosa ofrenda, y los colocaba como ejemplos, los daba como ejemplo para que vieran que pese a sus limitantes económicas, no escatimaron en brindarle el auxilio, el socorro a los hermanos que profesan la misma fe, quienes hemos sido adoptados por el mismo Padre y quienes tenemos entonces las mismas necesidades, pero unos pueden ayudar a amortiguar un poco las necesidades de sus hermanos. Fíjense que él les expresa como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y eso haciéndose referencia a la experiencia vivida por el pueblo en Israel, en el desierto, cuando colectaban la ración diaria del maná. El maná en el desierto había provisto suficiente para los israelitas, y un hecho que ilustra los deseos de Dios para con su pueblo, y es en una distribución equitativa, y sin embargo pues depende de lo que ofrenden aquellos que gozan de la abundancia. Y varias personas cuyos nombres no se mencionan acompañaron a Tito en su viaje a Corinto, y Pablo los recomienda. Por eso les dice el apóstol Pablo en los versículos últimos, pues, que les recomendaba a él y a sus colaboradores, y esto, se refiere a la presente visita de Tito como portador de la segunda carta a los Corintios, y no a la primera, en la que llevaba la carta severa. Algunos han sugerido que el hermano era Lucas, famoso por su gran conocimiento del Evangelio, quienes quiera que fuese, ¿verdad?, había sido incluido en la delegación para asegurar que ese dinero recogido se manejara cuidadosamente. Y esto es otra cosa muy importante. Si bien es cierto que hay muchos hermanos que tienen ese don, tienen una manera tan loable de desprenderse de lo que les ha costado sacrificio. No es que se lo han regalado, les ha costado sudor. Y tienen eso de desprenderse, porque saben que Dios se lo va a retribuir. Y no solamente por decirle, porque Dios me lo da a mí en salud, me lo da en la salud de mis hijos, no, sino porque sienten que están comprometidos con Dios, son administradores de Dios. Y es verdad, hay algo muy bonito en la parte económica. Nosotros hemos sido llamados a ser mayordomos, y debemos ser entonces muy diligentes en la administración de lo que el Señor nos otorga. Pero hay algo también importante que resalta acá, y es que cuando hay esa confianza de lo que se está recogiendo, y esa colecta se hace con eficiencia, es decir, si están pidiendo para los necesitados de Jerusalén, ese dinero o esa ayuda prestamente será entregada a los necesitados de Jerusalén. Entonces, eso hace en las personas que ofrendan
hacerlo con mayor prontitud y con mayor limpieza de corazón, porque saben que lo que se está pidiendo es efectivamente para realizar eso. Muchas personas a veces se cohíben de ofrendar o de colaborar porque quizás sienten que no le dan el uso debido al cual están pidiendo. Y a veces sucede, en realidad a veces sucede. A veces nos encontrábamos con personas en la calle que pedían para comer y no era así, pedían era para el vicio, ¿no? Sí, lo hemos visto. Sin embargo, la bendición que Dios entrega a cada persona que ayuda a los necesitados o que socorre o que toma el llamado de auxilio, Dios no la va a detener. Así, aquella persona que lo está pidiendo no le dé el justo uso. Así sea. Entonces, a lo que me refiero, Dios es varón de palabra. El Señor promete. Y es lindo cuando la palabra de Dios nos revela que Dios ama. Dios ama al dador alegre, lo revela la palabra de Dios. Es decir, ese amor de Dios, el amor de Dios en nuestra vida lo es todo, hermano. Sencillamente lo es todo. Y cuando el apóstol nos dice, den, pero no lo den con tristeza, no den con pesar, como que bueno, no me queda de otra, ¿qué más? Porque si no doy, no me van a usar en el ministerio. Bueno, porque es que si no doy, no voy a aparecer en la lista de los que ofrendan, porque si no doy, no, es el sentir. Y el apóstol Pablo trata de erradicar por medio de esta epístola esas verdades. Cuando Él nos confiere la verdad, a través del Espíritu Santo, Dios ama al dador alegre. Hermano, si tenemos el amor de Dios en allí suministrándonos, no nos va a faltar nada, porque el amor de Dios lo llena todo, hincha todo. Entonces, estas cosas que Dios nos revela a través de su palabra debemos de valorarla, y a veces la vemos muy insignificante, hermano. Pero yo les voy a decir algo, el enemigo tiembla con las personas que se sujetan y obedecen con amor a Dios. Tiembla, queda totalmente desarmado, queda totalmente desvalido. ¿Por qué? Porque la guarnición de Dios, de su amor, hace en nosotros una coraza. Y cuando nosotros hacemos, miren, por lo muy insignificante que a veces pareciera, pero nosotros nos preocupamos por agradarle a Él, porque estamos en ese idilio de amor, hermano, el enemigo queda totalmente fuera de servicio. Entonces, de nuevo Pablo pues muestra su preocupación por evitar críticas innecesarias y censuras, y procura pues hacer todas las cosas honradamente, y esto es administrando esta ofrenda con todo cuidado. Es decir, lo que el Señor sabe es lo más importante, pero lo que los hombres piensan no puede ser negligentemente ignorado, sin dañar el crédito del Evangelio. Y esto es sumamente importante. Pablo menciona a otros hermanos aquí, pues que no se les conoce, no menciona sus nombres, pero que sí están allí como colaboradores de la labor encomendada a este joven. Así que el apóstol Pablo nos dice la maravillosa experiencia que nos da el entregar. Y de verdad es maravilloso cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, vuelvo y repito, es maravilloso. Es maravilloso cuando Dios nos pide. Hay un refrán que dice que cuando Dios nos pide es porque nos va a dar, y cuando nos va a dar es porque nos va a pedir. Sin embargo, a nosotros nos conviene ser buenos administradores con Dios, vivir conforme a la voluntad, dar. Hermano, es bonito, de verdad les digo, es bonito, es duro cuando hay demandas y no se tiene con qué cumplir. De verdad que es difícil, es bien difícil, pero la demanda del Señor es dar. Aquella viuda no tenía sino 2 blancas, y eso era lo que quizás con eso le alcanzaba quizás para cenar. Quizás era lo último que tenía y podía emplearlo para cenar.
Sin embargo, el concepto que ella tenía de entregarlo al gasofilacio, de echarlo en la ofrenda, era superior. Y bien pudo ella haberse apocado al sentir cómo aquella cantidad de personas echaban dinero en abundancia y quizás se sentiría como, ¿qué voy a hacer yo haciendo esto, entregando esto? Esto es algo mínimo. Pero hermanos, Dios alabó, el mismo Dios Jesucristo alabó ese gesto de amor. ¿Por qué? Porque ella lo hizo con un concepto sumamente elevado. Dio, y ella bien podía decir, no, si yo estoy más bien para que me den y no para dar, ¿cierto? Pero el concepto de ofrendarlo y hacerlo con amor fue superior. Y aunque la palabra de Dios no nos revela qué pasó, de qué manera Dios bendijo a esta viuda, lo que sí estamos completamente seguras es que Dios hizo algo especial en la vida de esta viuda. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9. Porque, cuanto a la suministración para los santos, por demás me es escribiros, pues conozco vuestro pronto ánimo, del cual me glorío yo entre los de Macedonia, que Acaya está apercibida desde el año pasado, y vuestro ejemplo ha estimulado a muchos. Mas he enviado los hermanos, porque nuestra gloria de vosotros no sea vana en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis apercibidos. No sea que si vinieren conmigo macedonios y os hallaren desapercibidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de este firme gloriarnos. Por tanto, tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, y apresten primero vuestra bendición antes prometida, para que esté aparejada como de bendición y no como de mezquindad. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimientos de gracias a Dios, porque la suministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios, que por la experiencia de esta suministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la bondad de contribuir para ellos y para todos. Asimismo, por la oración de ellos a favor vuestro, los cuales os quieren a causa de la eminente gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Bueno, observamos acá entonces cómo el apóstol da esta cátedra, expresa las grandes bendiciones que se otorgan a aquellos dadores alegres. Y de verdad que sí, es una de las características del pueblo de Dios, y por los años se ha recordado en el Antiguo, en el Nuevo Testamento es parte. Y volvemos y decimos, esto es como un ciclo. Usted recibe de Dios y usted da. Y es algo constante. Dios siempre va a bendecir. De una u otra manera, va a bendecir de la manera que menos uno se espera. Y bueno, en este capítulo el apóstol Pablo hace referencia a los hermanos y aquí alude a la delegación enviada para colectar la ofrenda antes
de la llegada del apóstol Pablo, él insta a dar generosamente, es decir, de una manera literal, con bendiciones. Esto trae abundancia tanto al que recibe como al que da. Esto es algo recíproco, porque como volvemos y decimos, la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, el versículo 42, él dice una palabra muy sincera, y es que todo lo que el Señor nos dice es para nuestra edificación. Y en este capítulo 10, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, versículo 42, él dice, miren, cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y este versículo, cuando yo lo leí hace mucho tiempo, cuando era niña, pues esto me llamó la atención. Hermanos, Dios es tan detallista que lo mínimo que usted invierta en algún pequeñito de Él, ¿qué es lo que nos promete el Señor? No perderá su recompensa. Hermanos, la palabra de Dios es la garantía más elevada que podamos tener, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces el apóstol Pablo en este capítulo hace este llamado a la generosidad y no a entregar meramente por necesidad, bajo presión, hacer algo contra su voluntad, porque bueno, no hay de otra. No. El apóstol insta que en todas las cosas todo lo suficiente, que todo abunde para toda buena obra. Y Dios, por supuesto, es el único que puede satisfacer todas las necesidades, de manera que estemos en condiciones de ayudar a otros, de ser a otros ayuda, de ser a otros bendición. Entonces, él hace la mención de la justicia de Dios, y este acto de justicia o piedad se refiere, por supuesto, a los resultados duraderos de la generosidad. Y en este contexto también se hace referencia a la grandeza que hay de entregar, porque estamos entregando algo que se nos ha dado. Dios, todo lo que tenemos ha sido entregado de Dios. Entonces, ofrendar generosamente cubre las necesidades materiales de otros, pero también esto se traduce en frutos espirituales, muchas acciones de gracias a Dios. Y la experiencia de esta administración, la obediencia de los corintios a contribuir a esta colecta, será una evidencia tangible de la realidad que subraya tras la fe que profesan en el Evangelio de Cristo. Muchos dicen, no, lo que pasa es que ya nosotros no colaboramos porque es que siempre nos engaña. Recordemos algo. La palabra de Dios nos dice que por multiplicarse la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y eso es peligroso. El Señor nos advierte de esto, y es cierto. Hay mucha malicia por parte miren, es que los hijos de este mundo, los dice Cristo, son más sagaces que los hijos de luz. Es verdad, son astutos, pero en nosotros debe haber siempre la sencillez, y el mismo Espíritu de Dios nos guía y nos corrobora y nos insta y nos dirige a colaborar y a quién colaborar, y de verdad que sí. Y Dios sabe, cuando usted propone en su corazón hacer, entregar, ofrendar, dar, no pague ese querer. Trate de cultivarlo, hacerlo, y Dios va a poner esas fuerzas y esas oportunidades para que usted lo haga. Porque bueno, es conocido, hermanos, el que quiere hacer algo busca oportunidades y el que no busca excusas. Si usted no quiere ofrendar, usted va a poner las mil y unas excusas. No, porque no hay credibilidad, porque ese dinero no lo llevan a lo que es, porque lo mal invierten, porque no. El que no quiere hacer las cosas busca excusas. Pero el que quiere la oportunidad, hermanos, la recompensa enteramente vendrá de Dios. Y créame, Dios cumple y Dios
no nos va a dejar caer en vano, no nos va a dejar invertir en vano, porque Dios sabe, hermanos, esto es algo lindo. Nosotros damos porque recibimos de Dios. Por eso. Y entonces a nosotros nos toca ser ese brazo ejecutor de la obra de Dios en la tierra. Yo recuerdo que estando en Venezuela había una señora que siempre se ponía en la terminal, pero la señora era viciosa y pedía dinero, pero para su vicio, y yo me di cuenta de eso. Y en la última oportunidad lo que hice es que no le di dinero, sino que le compré comida, y no le gustó. En realidad no le gustó. Pero dije, Señor, sí hay que colaborar, pero no voy a seguir patrocinando su vicio. Y no le di el dinero, sino que le compré pues comida y le entregué. Y no le gustó mucho a la señora, pero bueno, dije, Señor, allá ella sí le da otro uso, pero le estoy ayudando para lo que ella según estaba pidiendo. Y bueno, tenemos que procurar hacer el bien, hermanos, porque para eso hemos sido llamados. Vamos ya entonces hasta aquí, llegamos a los 3 capítulos.